En este ejemplo, se nos da que el conjunto universal contiene las letras minúsculas de la A a la J, y los conjuntos A, B y C o subconjuntos. Queremos dar los elementos en cada uno de estos conjuntos aquí. Hagamos esto usando un diagrama de Venn. Entonces mirando el Venn diagrama, comenzaremos con la parte más interna, o esta región aquí donde A, B y C se superponen. Los elementos que están en A, B y C estarían aquí en esta región. Entonces, mirando nuestros subconjuntos A, B y C, observe cómo cada uno de estos conjuntos contiene el elemento E. Entonces el elemento E estaría en esta región aquí. Ahora centrémonos, digamos, en esa región aquí, donde contendrá los elementos que están solo en A y B. Entonces, mirando solo el conjunto A y B, observe cómo el elemento H solo está en A y B. Entonces H va aquí. A continuación, veamos esta región aquí. Estos deberían ser los elementos que están solo en B y C. Mirando solo B y C, observe cómo J es el único elemento en B y C. Entonces J va aquí. Ahora echemos un vistazo a esta región aquí. Contiene los elementos que solo están en A y C. Al observar A y C, observe el elemento C, minúscula C, es el único elemento en A y C. Ahora que tenemos esta información, ahora podemos determinar los elementos que están solo en A, solo en B, y solo en C. Mirando hacia atrás en el conjunto A, note que soy el único elemento que está solo en A, así que voy aquí. Mirando a B, observe que D es el único elemento que solo está en B. Y ahora mirando a C, observe que G es el único elemento que solo está en C. Ahora casi hemos terminado, pero recuerde que el conjunto universal son las letras minúsculas de la A a la J. Por lo tanto, los elementos que están en el conjunto universal que no están en A, B o C, deben enumerarse aquí en esta región rectangular. Observe que minúsculas A, B están en los conjuntos A, B o C. Entonces aquellos estarían en esta región y también F no está en A, B o C, así que también tenemos una F aquí. Ahora determinemos los elementos en cada de estos conjuntos. Solo para su revisión, la unión viene dada por este símbolo aquí, que significa O. La intersección se da usando este símbolo aquí, que significa I. Entonces, para A intersecta B, intersecta C, estamos buscando los elementos que están en A, y en B, y en C. Ahí es donde comenzamos nuestro diagrama de Venn aquí en el medio. Y por lo tanto, A intersecta B, intersecta C, contiene el elemento E. Luego tenemos A unión B, unión C, que contendría todos los elementos en A, B o C. Bueno, todos los elementos en A, B o C serían todos los elementos en esta región aquí. Entonces todos los elementos en el conjunto universal excepto A, B y F. Entonces eso sería C, D, por ejemplo, H, I, y J. Luego tenemos A intersecta B, y luego unión C. Así que primero comencemos por determinar los elementos que están en A y B. Bueno, los elementos en A y B serían donde los conjuntos A y B se superponen, que sería esta región aquí. Entonces, una intersección B contiene los elementos E y H. Por eso queremos que este conjunto de unión C, todos los elementos en la unión C estarían aquí, por lo que queremos los elementos que están en esta intersección aquí, o N, C, que termina siendo esta región aquí, que contendría los elementos C, E, G, H, J. Y luego finalmente tenemos A unión B, intersección C. Primero determinemos A unión B, es decir, cuando todos los elementos que están en A o B. Entonces, todos los elementos en A o B serían todos los elementos en este conjunto aquí. Entonces, queremos que todos estos elementos se crucen con C,
Así que rodeemos el conjunto C, que estaría aquí. Bueno, observe la intersección de estos dos conjuntos, que es lo que queremos que sean los elementos en esta región aquí. Y por lo tanto, este conjunto contiene C, E, J. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.